Saludamos con el doctor Augusto Tandazo a esta hora de la mañana. Doctor Tandazo, bienvenido. Gracias por estar, como siempre, en el análisis de los miércoles. Bienvenido. Gracias, Jaime, por su invitación y Carlita. Y Carlita, felicitaciones por su cumpleaños. Qué importante que es la vida, qué importante. Porque la vida no es otra cosa que la oportunidad de trascender. Pero se puede trascender de diversas maneras. Pero la mejor trascendencia es la de ser útil a los demás. Hemos venido para eso, no para servirnos de los demás, sino para servir a los demás. Y ustedes con este medio, usted Carlita, con su luz, alumbra a la gente para que la gente no tropiece. El gran objetivo es que la gente no nos demos con la misma piedra dos veces. Entonces, qué bonito que es cumplir años como usted lo está cumpliendo. Y cumpliendo con entera satisfacción de lo que está haciendo. Usted tiene un presente, un pasado y un futuro hermoso, que entiendo que lo valore y que entiendo que, y le pido que lo valore y que lo proyecte, porque este año al menos que viene va a ser un año prácticamente suyo, donde va a tomar decisiones importantes y donde va a proyectarse como lo que usted quiere ser. En todo caso, qué bueno es decirle a una persona de bien como usted, que tiene todo lo que la vida le ha dado, para que se sienta segura y para que sepa que le admiramos mucho quienes estamos en los medios de comunicación. Así que gracias, Carlita. Ver esa sonrisa Ay, nos alegra. me hace llorar. Me hace llorar porque usted siempre tiene palabras acertadas en el momento indicado, doctor. Para mí es muy grato contar con su amistad. Muchísimas gracias. No solamente para mí, sino que yo creo que hablo en nombre de todo el público de Ecuador en directo que lo espera con ansias, con esas ansias de conocimiento, con esas ansias de aprender. Y qué bonito es que esos conocimientos que usted ha obtenido a lo largo de su vida y de su carrera profesional los pueda compartir con nosotros. Me siento afortunada y bendecida de poder estar en este espacio informativo y que esta haya sido la puerta para poder conocer a personas valiosas e importantes, y no lo digo por el grado de importancia que puedan tener ante la sociedad, sino importantes por esa capacidad y ese conocimiento que comparten día a día con nosotros y con la audiencia. Lo he extrañado millón, ese color le queda espectacular. Le mando un abrazo a Carolita gigante, gracias por estar pendiente de mí. Y bueno, pues aquí estaré siempre para ustedes y sobre todo para aprender a escuchar, porque el que escucha consejos llega viejo. Y si quiero llegar yo. Pero se va a mantener joven, con el espíritu joven siempre, ¿no? Doctor, Sí, entramos desde luego. al análisis de la semana, ¿me avisa? Yo quisiera comenzar con un temita que me tiene ya hinchado. Me tiene hinchado porque realmente es algo asqueroso lo que está pasando. Usted me recuerda a mi papá, cuando decía, esto Sí, ya me tiene hinchado, decía mi papá. a ver. O sea, siguen con una cosa, ecuatoriano, yo a ti me dirijo, ecuatoriano y ecuatoriana. O sea, no te dejes tomar del pelo de una manera tan burda, tan fea. Yo cuando a mí me tratan de tomar del pelo en algo, yo más bien me rebelo. Entonces se han inventado este tema que a mí me toca cada vez aclararlo. Y ya me gustaría ya no aclararlo, pero tengo que aclararlo porque siguen hablando de esto. Alberto Dajic, que no se acuerda la mano que le dio Correa cuando le dio la amnistía, que no se acuerda, eso no se debe olvidar una persona. Dice lo siguiente en un Twitter que acaba de sacar, porque esto es para reforzar lo que dice el niño que no entiende cómo le entra el agua al coco. Y entonces dice, estoy leyendo el Twitter de Alberto Dajic. La refinería del Pacífico se usó para engañar a los ecuatorianos. O sea, mire qué perversidad, o sea, quisieron construir una refinería para engañar a los ecuatorianos. Se usó para pista de aterrizaje de avionetas narcos.
Eso de avionetas narcos fue en el gobierno de Moreno y en el de Lazo, porque abandonaron el proyecto. No fue en el gobierno de Correa. Se usó para pista de aterrizaje de avionetas narcos. Como votaron el proyecto sin guardias y sin nada, pues entonces era una pista de aterrizaje de las avionetas de los narcos. Dice, para colocar paneles solares. Ese fue el proyecto medio en la mitad del periodo de Moreno y que lo concretaron con Lazo. Una estupidez, un proyecto que tiene que ser desarrollado para generar autoabastecimiento energético, pero en la materia de hidrocarburos, no en la materia eléctrica, porque los paneles solares generan energía eléctrica y en una cantidad mínima. Y como autódromo de carreras para competencias de pique. ¿Qué inversión tan rentable se burla? A ver, y tú dices que eres economista. Tú dices que eres economista. Estos los economistas se gradúan en ciertas universidades de Estados Unidos, que nunca entendieron qué es la economía, que es un proyecto. Entonces vamos a explicarlo por enésima vez, porque esto también lo sigue diciendo Daniel Noboa cuando hace ese show con la mujer que te quiero como tan infinito como lo no sé qué y tan invisible como la refinería del Pacífico. No seas ignorante, Noboa. No seas ignorante. Más allá de la campaña, aprende algo. La vida es la oportunidad de poder aprender, no de ser ignorante y peormente de saber razonar así de una manera tan equivocada. A ver, la refinería, porque hablan de la refinería invisible, esto lo habla Lenin Artier en Ecuavis y todos, han metido ese chip de tanto repetirlo para que la gente diga, sí, no hay refinería. No va a haber refinería de esa manera y les voy a explicar. La refinería del Pacífico, para que esté funcionando con la forma en que fue concebida, 300,000 barriles, incluyendo petroquímica, tenía que haber sido fruto de una inversión de 13,000 millones de dólares. 13,000. ¿Cuánto se invirtió? 1,500 millones de dólares. Entonces dejen de ser ignorantes y perversos. Con 1,500 millones de dólares no puede haber una refinería, porque la dejaron inconclusa y sin que continúe su construcción. ¿Quién la dejó? Moreno y Lazo. Entonces, este es el tema. Pero los 1,500 millones de dólares, voy a poner este ejemplo, es como que alguien quiera hacer un edificio de 15 pisos en Guayaquil. Y obviamente no puede ir desde la planta baja para arriba. Tiene que cavar hacia adentro para poner la infraestructura de hierro, de soporte, para que pueda soportar ese edificio. Y también los estudios de suelo, los estudios arquitectónicos y etc. cosas. Entonces, si solamente se invirtió, escúchenme esto bien, el 11.5% de la inversión, ¿cómo es que quieren ver las refinerías? ¿Cómo es que quieren ver? Entonces hacen este juego de palabras para confundir a la gente y para que la gente tenga una apreciación equivocada del tema. Entonces a la gente le dice, ¿dónde está la refinería? Yo no veo ninguna refinería. No sean estúpidos. ¿Cómo puede haber una refinería si no se invirtió el total de lo que debía invertirse? ¿Por qué? Porque el gobierno de Moreno lo enterró al proyecto para beneficiar la importación de combustibles, destruyendo la economía del Ecuador, que esto no entiende Dajic. ¿Será que para Dajic es demasiado difícil entender que el Ecuador pierde vendiendo petróleo y comprando combustibles? Porque incluso en las dos operaciones pierde dinero y adicionalmente pierde soberanía energética, autosuficiencia energética. Porque en esa operación hay que incluso contratar buques para llevar el petróleo y para traer los combustibles. ¿Será que es tan difícil entender eso? Que no es rentable. Dice, ¿qué inversión para más rentable? Si hubieran invertido 13,000 millones y al final hubieran dicho, la inversión no es rentable, les creo, pero si acaso se terminó el proyecto, comprando las llantas de un carro, ¿quieren ver el carro? O sea, dejen de ser ignorantes y dejen de ser... Yo no que pensaría que son ignorantes, no creo que lleguen a tal punto, porque eso sería que realmente las universidades por donde pasaron no le entraron a ellos. Pero no esperen que haya el carro si solamente compraron las llantas. Hay una inversión mínima. Entonces, esto tienen que entender el pueblo. A mí no me interesa
lo que diga Novoa, lo que diga Arají, que ha caído en lo peor ya últimamente. A mí no me interesa lo que digan ellos, me interesa que el pueblo entienda cómo le toman del pelo. Cómo le toman del pelo. Entonces, la gente tiene que entender que allí no puede haber una refinería todavía, porque sencillamente no ha habido la inversión para que se concluya ese proyecto. Y más bien lo grave es que lo dejaron inconcluso, desentendiéndose de las recomendaciones de la auditora. Dígame. Sí, significa esto un poco para dejárselo claro a la ciudadanía que no es que es invisible como lo tratan de ver, ¿no? Que no existe, sino que no se siguió con los procesos indicados. Pero ahora le pregunto algo a usted. Él habló y en el debate se topó este tema de que en esos terrenos se va a crear viviendas. Plan de vivienda. Un plan de vivienda. ¿Eso es dable? Verá. Y pregunto porque para construir un plan habitacional hay ciertos parámetros estructurales que deben seguirse, de suelo y ciertos estudios. No es que aquí hay un terreno vacío y yo construyo porque me dio la gana de construirlo, ¿no? Hay que seguir ciertos parámetros. Desde su punto de vista, ¿existirían esos parámetros en ese terreno? Porque yo creo que no han de haber hecho ningún estudio todavía, no creo que el tiempo les haya dado, eso se les ocurrió. Es peor de lo que usted dice. Porque debajo del aplanamiento del terreno hay una estructura armada para que sostenga una infraestructura de refinación y petroquímica. O sea, como por ejemplo, si usted un edificio, pues le pongo este ejemplo, usted un edificio se manda 3 pisos hacia abajo para parqueos y manda todo el hierro para arriba para hacer el edificio. Y después dice, cerremos esto y hagamos allí un sembrío o una casa, construyamos una casa de un piso. O sea, sería estúpido. Ahí hay una infraestructura en el aplanamiento, que no es una infraestructura hecha en cualquier terreno. No es una cosa que pasó el tractor y ya. Eso no es así. Hay ahí un aplanamiento que cuesta mucho dinero para soportar esa infraestructura. Entonces, si eso no lo entienden, entonces, que un plan de vivienda, si en el Ecuador, que no lo hay, hubiera Contraloría General del Estado, que no la hay, vea, al que ponga una pala encima de ese aplanamiento, debería ir preso, porque está botando al caño una inversión millonaria que sirve para un proyecto diferente, no para hacer casas de vivienda. Pero ese es el tema. Mira la Contraloría que tenemos. Yo prendo los medios de comunicación, me conecto y oigo pavadas todos los días. Hoy en la mañana, la gran discusión de que si camina el concurso del Contralor, que si no camina el concurso del Contralor, que dónde están. Estamos sin Contralor desde el 2017. Estamos 2023. No sean desvergonzados, no tenemos Contralor. Y el que está allí es una persona que entró por la ventana. No tiene nada que hacer allí, como no tuvo nada que hacer Pablo Celi y los que le sucedieron. Doctor, entonces, ¿qué contraloría tenemos? Y a eso le podemos sumar lo que pasó en este fin de semana pasado, la destitución de Allen Berbera como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que claramente desde el punto de vista personal mío y de los ciudadanos fue direccionado, porque al fin de cuentas la destitución fue solo para él y fue un pedido ciudadano que al fin de cuentas no se dio. Entonces ahí ya vemos una manipulación bastante directa. Pero es que es obvio, si tienen tomado todos los órganos de control, tomada la Corte Constitucional, tomada las Cortes Nacionales de Justicia, ¿qué se puede esperar? Entonces, pero lo grave de Allen Berbera, voy a decir que algo que no les va a gustar a la gente de la Revolución Ciudadana, murió sin pegar un tiro. Murió sin pegar un tiro porque el pana no conoce. O sea, pueden decirme que tiene título de abogado, que sabe de eso, no sabe cómo manejarse. Es que ese es el tema, que cuando eligen gente para que puedan ir a desempeñar determinados puestos o determinadas dignidades, tienen que escoger a una persona competente y capaz. Declaró una guerra cuando no estaba preparado, cuando ni siquiera había consensuado con los 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana adicionales para hacer una mayoría, cuando no había preparado el terreno, la masa, como dicen los venezolanos, la masa no estaba para bollos. Y después intentó recular, quedó peor. Y ahora que ya está afuera, ahora comienza a amenazar.
ya te fuiste sin pena ni gloria, porque no supiste manejar esa vaina. No supiste, había que manejarlo. Primero esperarte las elecciones. ¿Por qué declaraste la guerra antes? Espérate las elecciones. Aguántate, haz consensos y etc. Y claro, el poder que dejó el gobierno de Moreno y el de Lazo a través de Trujillo sigue imperando. ¿Cómo puede ser que el Ecuador entero, tú ecuatoriano y ecuatoriana que me oyes, se inventó la Corte Constitucional esto del dictamen interpretativo mediante el cual decía la Corte Constitucional que no se puede tocar lo decidido por Trujillo? ¿En qué parte está eso? ¿En qué parte? Si lo que tuvo el Consejo de Trujillo son funciones transitorias, no extraordinarias. A mí me muestran la palabra extraordinaria en la consulta popular en la que se creó este Consejo Transitorio y les creo. Se habla del Consejo Transitorio y lo transitorio es lo fugaz, lo perentorio, lo que nace y se acaba inmediatamente. No es extraordinario, primero. Y segundo, violaron la Constitución en el artículo 133, porque la Constitución que prevalece sobre lo que diga el presidente de la Corte Constitucional y su combo, prevalece porque ellos no están por sobre la Constitución. Nadie está sobre la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 133? Que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus acciones o omisiones. Entonces crearon un periodo donde están exentos de responsabilidades el Consejo de Trujillo y les crearon ese blindaje de impunidad. Pero eso había que trabajarlo con los medios mucho más y comprometer a la sociedad, a las universidades, a mucha gente, para que entiendan que los que están en la Corte Constitucional son espurios, entraron por la ventana. El Consejo de Trujillo no tenía capacidad para destituir la anterior Corte Constitucional, ni para nombrar a la actual Corte. Y entonces ya como que va creándose un precedente, no se puede tocar lo hecho por Trujillo. Pero Trujillo sabía las trastadas que hizo, por eso él pidió que se incluya en una consulta popular el que el pueblo refrende y apruebe todo lo actuado por el Consejo de Persuasión Transitorio. No le dieron gusto, salió la Corte y dijo, esto no se puede tocar, porque dentro de lo que no se puede tocar está la designación de ellos, que es una designación inconstitucional. Doctor, permítame un momento, déjeme enviarle un saludo a Jorge Calvas, que hizo un aporte al superchat y que le envía saludos desde Zamora, dice, para el doctor Augusto Tandazo, también para Jorge Calvas. Y bueno, dentro de su comentario quería preguntarle... Dígame, perdón. Dígale que no me envíe saludos, que me mande en esta época los membrillos que hay en Zamora, que son incomparables en el Ecuador. Y ahí sí después le recibo los saludos. Bueno, ahí está Jorgito Calvas, bueno, ya sabe, los membrillos. Quería hacerle una consulta justamente sobre ese tema. ¿Dónde quedan los colectivos ciudadanos? El día de ayer entrevistábamos justamente a Allen Berbera, ¿no? Y él nos decía, bueno, esto fue un pedido ciudadano, entonces quiere decir que también se vulnera ese pedido que puede hacer un colectivo ciudadano de analizar, de investigar, de revisar acciones que se den, ¿no? Y también es perjudicial para la ciudadanía, también un poco nos cortan ese proceso colectivo que podríamos seguir en función de analizar algún tipo de designación. Carlita, como dicen los gringos, too late. Demasiado tarde para que salga a decir eso. Demasiado tarde. Había que calentar la olla primero. Usted no puede meter directamente ciertas comidas a la olla, hay que esperar que se caliente el agua. Había que hacer las cosas por pasos. Por ejemplo, en política, la política es una ciencia, Carly. La política no es para timoratos y para gente que no conoce. Tenían, por ejemplo, que comenzar a sentar un precedente, porque las acciones de protección son un uso y abuso, y con eso han parado no sé cuántas cosas. Entonces había que comenzar por allí, por las acciones de protección, para impedir que a favor o en contra se pueda vulnerar lo que se debe hacer. Y segundo, no es que el colectivo pidió, el colectivo no pidió, así no haya pedido una persona, una persona, por sanidad jurídica,
había que revisar lo actuado por Trujillo. Entonces no se apoyen en pavadas, que el colectivo, que no sé qué, que dijo, que no dijo, que pidió. Eso no tiene sentido. La política es una ciencia, un arte que tiene que manejar la gente que tiene cerebro. Pero cuando no lo tienen y manejan las cosas, imagínense que para la creación de las veedurías ni siquiera consultó a los 3 que eran de su grupo, que hacían 4 de mayoría. Cuando eligieron a vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, le eligieron a la señora Bonifaz, a la doctora Bonifaz. O sea, sin pensar que en algún rato se puede dar el cambio. Tenían mayoría de votos, 4 contra 3. Elíjanle a alguno de ellos, pues, de vicepresidente, para cerrar el círculo y poder manejar el Consejo, porque el Consejo es apetecido. Es apetecido porque el Consejo es la puerta de entrada para la designación de autoridades de los órganos de control y de las instituciones públicas. Pero la novatada, pensaron que estaban en Alicia en el País de las Maravillas y se dieron contra el planeta. Y más bien provocaron en la guerra, porque la vida es una guerra política. En la guerra usted no puede perder una batalla importante, porque no solo que la pierde, sino que retrocede. Lo que pasó con Allen Berbera es un retroceso en la comprensión y en la solución de los grandes problemas nacionales, y nos seguimos quedando con esa Corte Constitucional, porque declararon una guerra que no estaban preparados. Sun Tzu, el chino, famosísimo en el mundo, que escribió El arte de la guerra, dice: no hay peor guerra que la que no está planificada. Entonces, yo le declaro la guerra a fulano, mengano, perencejo, pero ni siquiera sé dónde tengo que poner los principales tiros. Entonces, perdieron. Hay que hacer un mea culpa de ellos, no nuestro, de ellos. Qué pena que llegaron a esa función y realmente no les dio la talla. Lo digo con dureza, pero es la verdad. Doctor, el día de ayer cuando conversábamos con Allen Berbera, efectivamente aseveraba, ¿no?, dentro de las preguntas que le hicimos, que quien ordena directamente la destitución de él como presidente del Consejo de Participación Ciudadana es Diana Salazar, la fiscal general. Y bueno, eso fue público, ¿no?, porque ella lo pidió así y al fin de cuentas se dio. ¿Será que algún día se va a romper el blindaje que tiene la doctora Diana Salazar? Y los ecuatorianos nos hacemos muchas preguntas en función de qué corona tiene, de por qué tiene tanto poder, qué sabe, qué esconde, no sé, un sinnúmero de preguntas que quedan en el aire. No quiero hacer acusaciones, ¿no?, ni acusarla a ella directamente de algo, pero sí se nota y sí se ve que definitivamente ella tiene un gran poder y que prácticamente se encuentra blindada. A ver, ella no es que tiene poder, sino que ella es la expresión del poder de la derecha ecuatoriana, porque ella tiene que responder a quienes la nombraron. Recuérdese, y si tiene una ayuda ahí con alguien que nos pueda ayudar, en el Twitter de esta semana, mío, de esta semana, para que no busquen muy atrás, está la grabación que hizo Roldán, y está cortita, como deben ser las entrevistas, lo que se reproduce, donde dice Roldán que Lenín Moreno la designó a Diana Salazar. Si me pueden ayudar con ese... Ya lo vamos a buscar, doctor. Si me pueden ayudar, ahí está la explicación. Ahí está la explicación, no hay para dónde irse. Entonces, Diana Salazar no tiene autonomía de vuelo. Ella tiene que responder a una estructura de poder que sigue vigente. Porque me da pena decir eso. Tenemos el audio, por favor, el video, el audio. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Dele. Valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Ya. Hasta ahí nos aparece, doctor. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es que el presidente Lenín Moreno, sin tener nada que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, porque esto fue un concurso de méritos y oposición que llevó a cabo el Consejo de Participación de Trujillo, cómo es que Lenín Moreno la colocó a Diana Salazar? A ver, porque estos concursos no son reales, no son rectos. Antes de que se nombre se sabe quién va a ser. Por eso que cuando a mí a veces me dicen,
porque usted debería ser un buen contralor, un buen fiscal o no sé qué. Yo no soy tan pendejo para prestarme a un concurso de esos, para que me digan, buen candidato que terminó quinto, o terminó sexto, como le pasó a uno de los que estaba en concurso en estos días. Entonces, la política es usar el cerebro sobre cualquier cosa. Entonces, ella responde a una estructura de poder, pero de poder político, de poder mediático, de poder económico. Ella es un alfil, no es la reina, es un alfil. Entonces hay que entender quiénes manejan la política, cómo se entrelazan y cómo funcionan. Pero para eso también no existe poder infinito. Pero hay que utilizar el cerebro para saber cómo un peón en el ajedrez, que es la pieza más chiquita, puede iniciar el descalabro de toda una estructura. Pero para eso se necesita ser competente. Y tengo la impresión que a Allen Berbera le quedó grande el cargo. Más claro, no canto un gallo. Y no soy enemigo de Allen Berbera, ni nada. Pero le quedó grande el cargo. Nosotros con el licenciado Jaime de la Cruz hace un momento reprisamos un extracto de las declaraciones de Abdalá Bucaram, Jaime, ¿no? Sí. Donde hace algunas acusaciones gravísimas. a la fiscal Diana Salazar incluso. No sé si usted las pudo observar. Vincula al presidente Guillermo Lasso y a Danilo Carrera en la muerte de Cherres y la muerte de Villavicencio. Pero veamos lo que dice Augusto Tandazo, no lo que dice el señor Bucaram. Sí, porque hay que ver el peso que tenga lo que dice tal o cual persona. Entonces, analicemos ya los temas que tenemos que analizar. Correcto. Doctor, bueno, lo que ocurrió el fin de semana, el viernes fue que asesinaron a los 7 de los vinculados al asesinato de Fernando Villavicencio. No entiendo cómo es que dentro de las cárceles pueden asesinar a 7 personas que están vinculadas a un caso tan grave como el asesinato a un ex candidato a la presidencia de la República, y que inmediatamente que se enteran del asesinato de estas personas, ya haya un plan mediático. ¿Para qué? Para acusar directamente al expresidente Rafael Correa o al correísmo o al gobierno de Correa. Correa, tengo entendido que no gobierna desde hace más de 6 años, ya va para 7 años, acusándolo del asesinato. No sé si Correa tiene poder, tiene las llaves de las cárceles, tiene algún pacto con el gobierno nacional para que pueda entrar o mandar a asesinar a 7 personas. A ver, vamos a analizar el tema. Usted ya dijo parte de lo que voy a decir. ¿Quién tiene el control de la seguridad en el Ecuador? Es el gobierno, a través de los estamentos que tiene el gobierno para generar esa seguridad. La policía y otros estamentos. Entonces, el gobierno, primera. Segunda, cuando se produjo el asesinato de Villavicencio, lo que nadie puede discutir es que Villavicencio no tuvo seguridad. No tuvo seguridad. Y voy a explicar en qué consiste la seguridad. Aparte de la interceptación telefónica y de una cantidad de cosas que hacen, usted tiene que cubrir los 4 flancos de la camioneta. Tiene que cubrir, porque no puede solamente 3 personas llevarlo a Villavicencio, agacharlo y meterlo. ¿Meterlo a dónde? Al foso, a donde lo iban a matar. Sino que tenían que estar gente viendo hacia el público. Porque desde el público puede haber salido un disparo, una granada o lo que sea, ver al público. Los del flanco de delante de la camioneta tenían que ver qué se acerca por ese lado. Los detrás de la camioneta lo mismo. Y lo más importante, los del lado izquierdo, que es por donde vino el sicario que lo mató. No había una persona que esté allí, cubriendo ese flanco, cubriendo y mirando a la gente a ver si alguien se acerca. Si yo veo que alguien se acerca y veo que saca un arma, yo no tengo otra alternativa que dispararle. Porque sé que no viene con buenas intenciones. No tuvo seguridad Villavicencio. Primer elemento que no debemos olvidarlo jamás. Villavicencio no tuvo seguridad. Lo mandaron al matadero.
Así de sencillo. Segundo elemento. Esto debe investigar la Fiscalía. Esto si quiere investigar, porque yo sé que no van a querer investigar. El general Carrillo dijo en una entrevista que Villavicencio que ellos no tenían vehículos blindados. Mientras tanto, el doctor Ricardo Vanegas declaró en otra entrevista que tenían 3 vehículos blindados, 2 en Guayaquil y 1 en Quito, y que el vehículo blindado de Quito lo mandaron a Guayaquil. Situación hasta sospechosa. Por lo tanto, los 3 blindados habían ido a parar a Guayaquil. Se dice que el un blindado estaba ya volviendo y que estaba a 2 minutos de llegar. Y Ricardo Vanegas en esa misma declaración dice que eso no ha sido probado, que estaban a 2 minutos de llegar. Entonces no había el vehículo blindado. Y no había desde dentro de ellos. No había. Tercer elemento. La persona que le dispara, el sicario que le dispara a Villavicencio, termina siendo acribillado por balas de la policía. Pero en vez de llevarlo a una casa de salud, lo llevan a una oficina donde hay computadoras, tablets, celulares, escritorios, y ahí no lo podían salvar nunca. Y si está con tiros dentro del cuerpo, tenían que operarlo inmediatamente para que no se produzca una hemorragia. Y lo llevan a una oficina. ¿Y qué es lo que explica el gobierno? Dice que no lo llevaron a la clínica de la mujer, que es donde lo llevaron a Villavicencio, que estaba cerquita. Que no lo llevaron porque ahí estaba Villavicencio. En primer lugar, ¿y qué opta llevarlo a otro piso? ¿Qué opta? Pero además una cosa, que la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, tiene una sola clínica. Tiene una sola clínica. Dejen de ser sinvergüenzas. ¿Acaso que es la única clínica que hay en Quito? De ahí podían coger rápidamente y subir al Metropolitano, al Hospital Alianza, cualquiera de los hospitales cercanos que hay de esa parte. No lo llevaron. Objetivo, dejarlo morir. Dejarlo morir, porque lo dejaron morir, pues. Porque era importante que muera para que no hable. Importante que muera. Incluso hay un video que yo me dormí. O sea, no había un capturé. plan, doctor. Debió haber habido un plan. Mire, hay un video que yo no lo alcancé a captar, y ustedes son más hábiles que yo, de pronto lo captan. Un video que salió de cuando estaba el hombre en la oficina de flagrancia, que es donde lo llevaron, que era para que declare, que iba a declarar una persona que estaba en riesgo de morir. Lo llevan allá y se ve a alguien que le está aplastando el pecho para posiblemente un infarto, alguna cosa. Pero si está con tiros en esa parte, está provocando una mayor derrame de sangre. Ese video es clave. Yo no lo avancé a capturar, pero debe estar por ahí ese video. Doctor, entonces, habría que preguntarle a los miembros de la policía que hicieron el traslado de la persona que fue disparada, quien era el presunto asesino de Fernando Villavicencio, ¿quién dio la orden para que lo lleven a esta persona, la lleven a flagrancia de la fiscalía? Porque claro, de ahí pero parte pero eso tiene que hacer la fiscalía. La fiscalía tiene que conocer el caso y comenzar a jalar la piola del ovillo y comenzar a ver toda la información que le sirve. Claro, decir, esa persona tiene que haber recibido órdenes. ¿Quién le ordenó? ¿Quién le ordenó? ¿Quién le dijo que lo lleve a una oficina administrativa, a una persona en riesgo de morir? Y una persona clave. Así es. Porque debe haber sido el más importante del grupo para que le encarguen que sea él el que lo mate. O sea, no tiene que haber dentro del grupo, tiene que haber sido el capo. Y lo dejan que muera. Tercera información. Cuarta. Inmediatamente al otro día del 9 de agosto, el 10 de agosto, apresan a 6 implicados. 6 implicados. O sea, no son cualquier persona. Son implicados en el asesinato. Que incluso hay videos de cómo estuvieron sentados en un café, de ahí salieron el momento que ya tenían que operar y todo. Entonces, capturan a 6 empleados. Y los llevan. Comienza el proceso de investigación y el proceso de instrucción. Comienza el tema. Y sucede que en 60 días no logran absolutamente nada. Nada en torno de lo que sí podían haber averiguado una cantidad de cosas.
que de pronto no les interesaba. Voy a ponerle un ejemplo que no me consta, y lo digo de entrada para que no me digan que a mí me consta eso. Pero yo puedo tener un testigo o puedo tener un implicado, pero si no me conviene que diga determinadas cosas, no le pregunto o no le tomo versiones o no busco que me diga la verdad, porque no me conviene. Porque de los 6 implicados no sacaron nada, o porque no quisieron decir, o porque definitivamente no dijeron nada. Pero el hecho es que de ahí no sacaron una letra. Doctor. Y de pronto, sí. Y, bueno, me quiero adelantar un poco a los hechos. ¿Y cómo aparece ese testigo protegido? Espere. No coma ansias, aguante un ratito. Y de pronto, aparecen misteriosamente ahorcados, porque esa es la forma como los mataron, ahorcados dentro de la penitenciaría. Cuando antes ya había habido una organización que había pedido que los pongan a buen recaudo, y no les dio la gana. Entonces a ellos no los mandaron a la roca, y los mantuvieron en el sitio que sabemos que es el sitio más vulnerable, la penitenciaría. Y los mantuvieron allí. Y aparecen ahorcados. Y lo máximo que hacen es destituir al director de la cárcel. Ya, ¿con eso se solucionó el problema? No. ¿Cómo es que se dio? No tienen videos en la cárcel. No tienen cámaras para saber cómo operan adentro. Y entonces, ya están muertos. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué están muertos los 6? Y ahorcados. Ahorcados, porque tienen que haber llevado instrumentos para ahorcarlos, alguna soga, alguna vaina, ¿dónde, cómo? No dicen ni pío sobre esto. Se les queda uno en la cárcel de Quito, que deben haber pedido el traslado a Quito por situaciones de familiares que tengan que visitarlo. Y al de la cárcel de Quito, lo asesinan, de la cárcel Inca de Quito. Con lo cual son 8 los asesinados, 8. El sicario que disparó, los 6 implicados que estaban en la penitenciaría y uno de la cárcel de Quito. 8 implicados que desaparecieron. Y de la noche a la mañana, primero se cierra la instrucción fiscal. Y luego del cierre de la instrucción fiscal, aparece misteriosamente un testigo que rinde un testimonio anticipado, y que ese testimonio anticipado sirve para que se genere toda una suerte de una otra etapa para tratar de salir adelante con las elecciones, porque esto es una maniobra para las elecciones de este próximo domingo 15 de octubre. Y entonces aparece una persona que da testimonio anticipado y que dice que él fue parte de esto y que se planificó la muerte y lo de aquí, lo de más acá. Pero que él no pudo llegar, que lo de aquí, lo de más acá, pero él sabía. Entonces, hay un principio del derecho que espero que la gente me lo entienda clarito. Quien conoce del cometimiento de una infracción y no hace nada para evitarla, equivale a ocasionarla. Entonces no puede aparecer una persona a decir de la noche a la mañana, yo supe de esto, pero ¿y qué hiciste? Nada. Por lo tanto, eres culpable. Y debía haber estado preso. Incriminado por la muerte de Villavicencio, también preso. Pero sucede que este testigo le dan la figura del testigo protegido, cuando él no puede ser testigo jamás, porque un testigo impropio no puede ser testigo, porque él es parte del andamiaje que se tejió para matarlo a Villavicencio. Voy a incluso decir lo que pudo haber hecho la Fiscalía, que no lo hizo y espero que no corrija. A él pudieron haberlo declarado colaborador eficaz, que es otra figura jurídica dentro del derecho penal, en donde una persona acepta su culpabilidad y por haber dicho su versión, su verdad, se le rebaja la pena y se le recibe su versión. Pero no testigo anticipado, porque él es parte del tema. Un testigo es cuando una persona está parada en una parte y ve que alguien saca un arma y le dispara a otra persona. Y dicen, pues que no se vio quién disparó, y sale un testigo y dice, yo no tengo nada que ver, pero yo vi que fue una persona de estas características
y que como es una persona que la conozco, es fulano de tal. Ese es un testigo. Pero no una persona que es parte de la trama para el asesinato de Villavicencio. Entonces mandan este show. Y la fiscalía se cuida sobre este tema, cuando en los comunicados dice, déjenme ubicar lo siguiente. Mira, ¿qué es lo que dice? Se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien bajo juramento narró los preparativos. Entonces, si sabía de los preparativos, no es un testigo. Carajo, no es un testigo. Es parte de la delincuencia para matarlo a Villavicencio. Y esto lo dice la Fiscalía en el comunicado del 8 de octubre. Dice, bajo juramento, narró los preparativos y montos ofrecidos. Por lo tanto, él es reo. Él tiene que ser procesado penalmente. Y si dice algo que colabore para saber quién ordenó, puede ser merecedor de una rebaja de la pena. Pero no es que es un testimonio anticipado de una persona neutral. Él es parte de. Y luego dice la Fiscalía, se iniciará la investigación para determinar los autores intelectuales del delito. Y solicita a la ciudadanía mantenerse informados por canales oficiales. A ver, se iniciará la investigación, pero está fuera de la instrucción fiscal. Y dice, para determinar a los autores intelectuales. Ok. Entonces viene el tema. No está diciendo la Fiscalía que fulano es el culpable, porque se está cuidando, porque sabe que tarde que temprano esto se les va a caer, primero. Segundo, mire lo que dice la Fiscalía en el comunicado del 8 de octubre, que sería bueno que ustedes si no lo tienen, lo presenten. Comunicado del 8 de octubre, pueden entrar a la página de la Fiscalía General del Estado y ahí está el comunicado. Me avisan si lo tienen. Dice que ha concluido la instrucción fiscal en la investigación. Mire esta barbaridad. Esta es la fiscalía que tiene el Ecuador por el presunto asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Presunto asesinato por el asesinato. ¿Cuál presunto asesinato? Cuando una persona le encuentran en una quebrada y no saben de qué murió, si le empujaron, la botaron, él se pegó un tiro, qué sé yo. Entonces, un presunto asesinato, o él se suicidó, se lanzó de un puente, no se sabe. Pero en el caso de Villavicencio, todo el Ecuador vio el ataque que hicieron por el flanco izquierdo de la camioneta y le dispararon los tiros que terminaron con la vida de él. ¿Cuál presunto asesinato? Por el asesinato, no por el presunto. O también se puede presumir que fue asesinado. O sea, esta es la Fiscalía. Pero frente a esto viene el tema. ¿Cómo es que de pronto, estando en esta fase de investigación, como lo dice la Fiscalía, no se ve claro? Yo por lo menos no lo veo claro. Si la gente lo está viendo claro, bien. Para mí sale borroso, pero bueno. Del presunto, no sé si lo dice en el comunicado o en el Twitter. Yo le voy a pasar para... Pero espéreme un ratito, el comunicado tiene que ser el del 8 de octubre. Le leo, sí. La Fiscalía General informa a la opinión pública que, con base en lo dispuesto por la ley, ha concluido la instrucción fiscal en la investigación por el presunto asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. O sea, no se sabe si lo mataron. No se sabe si lo mataron, de pronto aparece por allí, pues. Esta es la Fiscalía, pues. Esta es la calidad de investigación penal que tiene el Ecuador. Sígale leyendo. Además, es importante señalar que durante la mañana y tarde de hoy se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien, bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además, señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen ante este hecho y otros elementos recabados durante la instrucción fiscal. Se iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. Concluyo. La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de su mandato constitucional, actuará siempre con objetividad
para evitar la impunidad y solicita a la ciudadanía mantenerse informados por los canales oficiales. Ya, entonces viene el tema. En una fase de investigación, como lo dice en el segundo párrafo la Fiscalía, se iniciará la investigación porque está cerrada la instrucción fiscal que se inició por el tema del asesinato. Entonces, esto es otro proceso penal, que en algún momento pueden juntarse, pero en este momento es otro proceso penal. Entonces dice, se iniciará la investigación. Pero ¿qué pasa? Que iniciada la investigación penal, nada de lo que exista dentro de la investigación penal puede ser difundido a la gente. Eso es absolutamente prohibido por el Código Orgánico Integral Penal. Prohibido. ¿Cómo es que este testimonio que ha rendido esta persona, que es parte del asesinato de Villavicencio, parte de los preparativos, como él mismo, como dice la Fiscalía, para que se cumpla el asesinato, cómo es que esta persona, primero, no fue preso inmediatamente, tenía que haber sido detenido, porque no puede ser una persona ajena al proceso? Él es parte del proceso penal porque él debe ser incriminado, también como culpable, porque los preparativos para el cometimiento de un delito son parte de el proceso desarrollado para culminar con el haber quitado la vida a Villavicencio. Entonces, pero viene la pregunta, ¿cómo es que lo que ha dicho esta persona, sale Cristian Zurita y gente de Villavicencio a decir, y este testigo dijo que es Correa y que hay $200,000 de por medio? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Si la investigación es reservada, en este momento es reservada, sobre el testimonio anticipado, como lo llaman, que no es testimonio anticipado. No puede ser testimonio anticipado. Lo que no puede ser, no puede ser. Y punto. Él tiene que haber sido detenido y tiene que seguir la misma cuerda de los autores materiales y de los que planificaron y llevaron como objetivo la muerte de Villavicencio. Y usted que es un testigo que supo de los preparativos y no tiene nada que ver, y es un testigo además protegido, que no tiene orden de captura y que es una persona que ha tenido antecedentes penales, en especial en casos de narcotráfico. Por eso esa persona ha seguido manteniendo el grillete en el pie, porque estaba bajo libertad condicional. Entonces sucede que al Ecuador le quieren dar patas arriba, darle la vuelta a las elecciones del 2023, con un testigo que es fruto de un proceso penal, que está con grillete y que debe ser incriminado y que lo tienen como testigo protegido de un asesinato que todavía no se ha dado porque para la Fiscalía es un presunto asesinato. O sea, el Ecuador está dado patas arriba. Como decía Benjamín Carrión, Ecuador está dado al diablo. Esto es lo que pasa, y esta tramoya la montan. La Fiscalía, es posible que la otra semana o las semanas siguientes vaya desestimando algo de esto, dependiendo de las necesidades que tengan políticas. Pero mientras tanto, dejan en el limbo el tema para que le saquen ventaja la gente enemiga de la candidatura de Luisa González y siga manteniendo el discurso y la narrativa de que la muerte de Villavicencio fue fruto de Correa. Como que Correa controla las cárceles, Correa controla la seguridad, y Correa es parte de toda esta tramoya cuando fue el gran perjudicado la Revolución Ciudadana, el gran perjudicado en las elecciones pasadas del 20 de agosto. Es una infamia. Que fue. Doctor, pero esa información de este testigo protegido tendrá que ser analizada por el FBI. Y le hago comentario a esto porque la viuda de Fernando Villavicencio manifestó que ella no confiaba en las autoridades ni en el sistema judicial ecuatoriano, pero sí en el FBI. A ver, espéreme un ratito. Qué buena su pregunta, Carlita, muy buena su pregunta. El Ecuador puede pedir ayuda internacional, se llama asistencia penal internacional, para que le ayuden a investigar algún tema. Pero no es que esa asistencia realiza la investigación, es diferente y no toma decisiones. Primero, ¿qué hacen los gringos aquí?
diciéndole al Ecuador qué ha pasado cuando en Estados Unidos no se esclarecen montonera de cosas. ¿Por qué no esclarecen los documentos reservados de la seguridad de Estados Unidos que se llevó a la casa Joe Biden y que no pasó nada? ¿Por qué no dicen nada de eso? ¿Por qué no esclarecen los numerosos crímenes de Estado que han cometido? Y vienen acá a meterse como los grandes salvadores de esto. Entonces, ¿dónde está incluso la autonomía en la investigación penal? Usted puede dejarse asesorar, pero no es que el asesor asume la investigación penal. Yo le puedo decir, por ejemplo, ayúdeme a revisar estas huellas dactilares, ayúdeme a transcribir este documento, ayúdeme a buscar este tema, esta grabación que no sabemos dónde está, si está en la nube, está acá o más acá. Pero no lleva a cabo la investigación penal, porque de acuerdo a la Constitución, la investigación preprocesal y procesal penal le corresponde a la Fiscalía. No dice con la colaboración del FBI. Es un remoquete para decir tenemos ayuda internacional. Y los gringos son una maravilla. Pero trata de hacerse ver ante la ciudadanía que por el trabajo del FBI, esta recompensa bastante jugosa, es que empiezan a tener este tipo de resultados y que los hacen ver como que fueran fidedignos. Entonces sí es importante dejarle claro eso a la ciudadanía. Pero es que aquí hay una trama, es una tramoya obscena, es una tramoya asquerosa y obscena la que están armando. Y entonces van a hacer un daño en estas elecciones. Y es posible que, vamos a partir de un supuesto que yo no lo creo, que gana Noboa. Ya cumplieron el propósito. Y después desinflan lo actuado por el testigo anticipado y dicen no ha sido, parece que no fue, y no sé qué, y van desinflando el tema. No, pues doctor, espérese. Faltan los 5 millones que ya se están peleando por los 5 millones que han ofrecido los gringos. No. Los gringos son los más tacaños del mundo. Los gringos son los más tacaños del mundo. Yo los conozco de memoria y voy a explicar por qué los conozco. Por ejemplo. O sea, ¿no le van a pagar al testigo falso ese que han puesto? No, verá cómo son los gringos, verá. Y perdóneme que me meta un tema que no tiene nada que ver con esto. Claro que habla de perros y en la política hay mucho perro. Yo durante algunos años, parte de mi hobby, parte de mi pasión fue los perros. Y claro, yo creo ser una persona que aparte de conocer la materia de perros, no desde un punto de vista superficial, porque he hecho muchas cosas a nivel internacional sobre ese tema. Pero adicionalmente de eso, capacitaba a guías caninos, a guías que capacitaba en adiestramiento a guías caninos. Y claro, hacía una labor de epistolado, porque imagínense de Quito salía a la Brigada Patria, que queda cerca de la Tacunga, salía de madrugada para poder entrenar con los guías caninos y regresaba a Quito para poder trabajar, pero hacía. Y también tuve algo que ver con el Centro de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional de Quito, porque conozco esa materia. Y un día de esos fui y vi los canes que tenían, y les digo, pero estos perros no son los más indicados. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener perros que tengan un muy buen olfato. Y los que más funcionan estos son generalmente los sabuesos, porque no todos los perros huelen de la misma manera, unos tienen mejor olfato que otros. Y lo que interesa es que un perro pueda oler la droga, los explosivos o lo que sea. Decía, ¿por qué compran estos perros? Entonces me dicen, no, es que no compramos. Lo que pasa es que firmamos convenios de cooperación con Estados Unidos y ellos nos donan estos perros. Le digo, pero ¿por qué no les dan la plata para que ustedes compren los perros indicados? No, es que ellos no nos quieren dar un solo centavo, sino que nos entregan los perros. Entonces entregaban perros que no eran funcionales. No eran funcionales. Voy a poner un ejemplo. El pastor alemán es un perro magnífico en muchas cosas, pero no es el mejor en determinados trabajos. Porque como el nombre lo dice, basta con lo que voy a decir para que me entiendan. Pastor alemán es un perro de pastoreo. Por eso se llama pastor alemán. Lo que sabe hacer fundamentalmente es pastorear. Pero también se lo hace hacer seguridad porque es un perro versátil, pero no es el mejor. No es el mejor para perro sabueso y para perro de seguridad. Nosotros le llamábamos en la jerga canina don segundo, porque era el segundo en todo, pero no era el primero. Entonces yo decía, ¿por qué tienen pastores alemanes?
tengan Cocker Spaniel, tengan Bloodhound, tengan perros que tienen mucho mejor olfato. Es que no podemos hacer nada porque los gringos nos dan estos perros. Entonces los gringos hasta en eso ahorran. Hasta en eso ahorran mandándonos perros que ni siquiera son de primera. Entonces los gringos van a gastar 5 millones. Van a gastar, ¿y por qué no dieron 5 millones para descubrir los autores de la muerte de Cherres? Que eso les debe interesar a los gringos, más que la muerte de Villavicencio, porque lo de Cherres está directamente vinculado al tema de la mafia albanesa. ¿Por qué no dieron 5 millones ahí? ¿O no les interesa? ¿O son parte también de esa tramoya? Doctor. ¿No les interesa ver cómo funcionaba la mafia albanesa y cómo funcionó Cherres? ¿No les interesaba? ¿O están haciendo política para sacar réditos políticos, implementando o manteniendo un sistema económico y político en el Ecuador neoliberal que les beneficia a ellos porque vulneran nuestros derechos económicos? Entonces, en el fondo les vale un carajo la muerte de una persona vinculada al narcotráfico. Lo que más les interesa es mantener un gobierno afín y un gobierno que esté con ellos. Tienen el gobierno de Lazo. Tenemos representante en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que nos toca por turno, no por méritos. Y ahí lo tienen Hernán Pérez Luz. Es un voto permanentemente, ya debe estar votando este momento en contra de los palestinos, ya votó en contra de Rusia, y ha estado en todo esto. Entonces necesitan tener a los países satélites a sus órdenes. Entonces, ese es el trabajo que hacen, no les interesa descubrir la verdad. Si pueden afectar la candidatura de Luisa González, lo van a hacer. Lo van a hacer. Doctor, regresando un poquito al tema, me voy justamente a lo que dijo Zurita la semana pasada. Zurita se ha mandado varias perlas, ¿no? Pero la última que se mandó fue la que dijo que el teléfono de Villavicencio, entregarlo a Fiscalía, puede afectar la reputación de Fernando Villavicencio. Y en otra entrevista, en unas declaraciones que dio en Quito a los periodistas que le preguntaron del teléfono de Fernando, se puso muy molesto, furioso, hasta nervioso diría yo que se puso, y casi que le grita a la periodista o al periodista que le hace la consulta sobre el teléfono de Fernando Villavicencio, que eso ya es un caso cerrado y que de ese teléfono ya no hablemos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tanto interés de no hablar del teléfono de Villavicencio? Y otra, la familia de Villavicencio también ha tenido la intención desde un comienzo que se endilgue la muerte de Fernando Villavicencio al correísmo. No importa si se investiga a otra persona, pero el correísmo es el que asesinó a Villavicencio. ¿Por qué? A ver, hablo de lo último. Si dicen que lo asesinó Correa a Villavicencio, entonces no van a poder cobrar $1 por la muerte de Villavicencio, porque entonces ya no sería crimen de Estado, porque da la casualidad que Correa es una persona que está en Bélgica y no tiene nada que ver con el tema, con el tema de pertenecer al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano. Entonces ellos están, y después van a comenzar a querer cambiar para decir, o sea, pero están ahora es que el casi Estado, que del gobierno, parece, ¿no? Claro, pues, pero entonces van a hacer esto, pero hablemos del celular. Correcto. Tengo las declaraciones de Zurita, si las rodamos, ¿le parece? No, pero las últimas, esas no, donde está exaltado, no dice nada de nada. Okay. Más bien dígale a su pana, dígale a su amigo, Jorge creo que se llama. A Jorge. Que busque las últimas. Jorge, las que dio ayer, creo. Me parece que es el 7 de octubre, no sé de qué día fue. Pero es el diario El Universo, para que no se pierda. Y que las ponga aquí, el titular del diario El Universo, donde dice que podrían, le voy a leer el titular del Universo, de lo que yo tengo. Hasta eso, Jorge, que le dé piola hasta conseguir esta vaina. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el titular del Universo? El titular del Universo, aquí está. La información del teléfono de Fernando Villavicencio se puede filtrar y puede destruir su reputación. Esto quisiera que Jorge lo ubique en el diario El Universo, el titular. Qué terrible, ¿no? La información del teléfono de Fernando Villavicencio se puede filtrar y puede destruir su reputación. Doctor, ¿qué se presume de todo esto?
¿Su reputación en qué? ¿En su vida privada? ¿En su vida política? ¿En qué, señor Zurita? ¿En qué le puede dañar la reputación de Villavicencio? Porque si es un hombre tan probo, es el líder de la moralidad en el Ecuador, como lo dijo ayer Andrea González en la entrevista con Edwin Artieda. Si es el hombre más o menos el referente de la moralidad, ¿por qué con un simple teléfono se puede dañar la reputación de Villavicencio? Entonces, no importa que no se conozca algún elemento que pueda aparecer en ese teléfono. ¿Qué tal que alguien lo amenazó? Ahí está en el teléfono. Claro. ¿Qué tal que alguien le dijo alguna cosa? Tú tienes que salir por la puerta de adelante y no por la de atrás porque la gente, ahí puede haber cosas. Las llamadas que se hicieron ese día. ¿O les da miedo de que eso se descubra? ¿A cuánta gente no le han incautado los teléfonos? A Raimundo, el mismo Cristian Zurita tuvo que ir y dejar los teléfonos que le revisen. ¿Por qué? Porque el doctor Ricardo Vanegas pidió con la firma de la hija de Villavicencio, pidió con la firma de ella que se exploten los teléfonos. Esa es la forma como se maneja el léxico. Los celulares, ¿de quiénes? Dice, del Buró Político de Construye Gente Buena, doctor Antonio López Coveña, abogado Antonio López, Cristian Zurita. O sea, Cristian Zurita no fue allá porque es una buena persona. Doctor Carlos Figueroa, ingeniero Francisco Jacome, Cristian Ceballos, Ramiro Horna, Wellington García y el encargado de seguridad César Gonzaga. Y también la abogada Marta Roldós. Y dice que solicitan que se vea estos celulares para establecer datos importantes. Estoy leyendo textual lo que dice el escrito a la Fiscalía firmado por la familia de Villavicencio, una parte de la familia, el tío Galo Augusto Valencia Gavilanes, su hermana Patricia Villavicencio Valencia y su sobrina Selva Mayús Osorio Villavicencio. Dice, establecer datos importantes. ¿Quién de ellos llamó a Fernando Villavicencio Valencia e insistió que vaya al evento del Colegio Anderson, así como para determinar si es que alguno de ellos tuvo algún contacto con los sicarios? Entonces, mire esto, si esto duda la hermana de Villavicencio con la firma del abogado de Ricardo Vanegas, por algo será. Por algo será. Entonces, este celular, por si acaso, lo dicho por Vanegas, en contacto, en la entrevista con Jimmy Jairala, por si acaso alguien quiera verla, dice, el celular de Villavicencio lo rescató Cañizares, pasó a Gonzaga y luego a un familiar. El familiar fue la hija, Amanda Villavicencio. Y ella dijo que no le daba la gana de dar eso porque el celular no fue un instrumento para asesinarlo, así a Villavicencio, como haciendo un juego de palabras. Pero ahí puede haber montonera de información. Si lo primero que hace la policía es investigar los celulares de todos los implicados en un determinado delito, pues, y entonces sucede que a Villavicencio no hay que revisarle el celular porque puede dañarse su reputación. Entonces queda esto para que entendamos de qué reputación está hablando. ¿De qué reputación está hablando? No sé si encontró Jorge el tema. No, pero sí tenemos el video, doctor, de las declaraciones. No, el video no, eso no dice la declaración. No dice en la declaración. Si quiere, póngalo al video. Pero eso no dice, mi querido Jaime. Lo que dice Zurita, de la reputación sí, de pero Villavicencio. No dice que puede dañar la reputación. Eso sí está en el video. Entonces póngalo. Sí está en el video, pero si no... Me avisa Jorge si lo tiene. Sí está en el video. Lo vamos a rodar. Vamos con respecto a estos hechos. Consulta, ¿qué se sabe del celular del señor Villavicencio? El teléfono de Fernando Villavicencio. El de Teleamazonas. El de Teleamazonas es. No es ahí. Es el de Teleamazonas. A ver, ¿a quién está buscando? Para que encuentre esto tiene que poner esto. Pero que Jorge me entienda, me escuche. Tiene que poner esto, si no, no va a llegar. Tiene que poner Diario El Universo primero. Luego tiene que poner, espero que me estés oyendo Jorge, la información del teléfono de Fernando Villavicencio se puede filtrar y puede destruir su reputación. Si pone así, le va a salir el titular y la información. La información del teléfono de Fernando Villavicencio se puede filtrar y puede destruir su reputación. Si así lo busca, le va a salir la información.
Y si no, le va a salir un montón de cosas conexas, pero no esto. Doctor, ¿por qué se ponen tan nerviosos algunos por el teléfono de Fernando? Pues ellos sabrán. Ellos sabrán. ¿Qué conversarían? Ahí van a aparecer chats, ahí van a aparecer un montón de cosas. Di esta cosa, no dirás esto otro. Blindajes mediáticos. Esto. Entonces van a dañar la reputación. Qué buena la pregunta suya, Jaime. De pronto no daña la reputación de Villavicencio, pero sí la de los demás del entorno. Entonces dicen cuidado, porque nosotros sí hemos estado conversando de, mejor digamos esto para afectar a fulano, hagamos esto de más acá. Entonces no quieren que esto se vea. Entonces, ¿por qué? Pero si es una... O sea, si en un celular está la reputación de una persona, estamos mal. Si alguien quisiera ver mi celular, aquí está. Investíguenlo a ver si tengo algo. El que nada debe, nada teme. Y entregando mi celular me van a dañar mi reputación. ¿Por qué creen que les puede dañar la reputación? Porque yo era un hombre de lo mejor que tenía el Ecuador. Primero, no hemos hablado de esto. Villavicencio era selectivo para atacar ciertas cosas y otras no las veía. Voy a poner un ejemplo, porque yo siempre doy ejemplos para que la gente sepa que estoy razonando, que no lo digo porque me sale del estómago. Por ejemplo, que el contrato firmado con Flopec fue perjudicial de Flopec con Amazonas Tankers, en el famoso caso que se ventiló en el juicio político, fue inconveniente y perjudicial para el Ecuador, con Moreno. Pero ese contrato se siguió ejecutando en el periodo de Lazo. Pero él solamente lo atacaba a Moreno porque Moreno ya está muerto políticamente, ya no está aquí. Para defenderlo a Lazo del juicio político, entonces solamente es que Moreno es el que firmó. Pero lo siguieron ejecutando, es lo que se llama en el derecho administrativo el contrato de tracto sucesivo, que se va ejecutando en el tiempo. Son responsables todos los que han ejecutado ese contrato si ha sido perjudicial. Entonces era selectivo. Ahí debe estar. Ahí está. Ahí está. Ya, téngalo ahí. La información del teléfono de Fernando Villavicencio se puede filtrar y puede destruir su reputación, señala Cristian Surit. Ya. Usted. Pues pregúntense, aquí no está hablando del asesinato, está hablando de que en el teléfono pueden haber cosas que dañan la reputación de Villavicencio. Cosas mucho más de las que nosotros podemos estar pensando, ¿no? ¿Qué podemos pensar? El solo hecho que Zurita diga esto no le hace ningún favor a Villavicencio. Así es. La hija de Villavicencio fue un poquito más pilas, dijo, con ese celular no lo mataron a Villavicencio. Que No, es un pues además sofisma. dijo que lo había votado al río Tomebamba. Al río Tomebamba. Eso lo dijo, Doctor, eso lo denunció. Perdón que le interrumpa. Eso lo denunció el tío. Doctor, perdón Vea, que le por interrumpa. ejemplo, dígale, perdóneme, yo lo interrumpo. A Jorge dígale que busque, si puede buscar, el video cortito del tío de Villavicencio, donde denuncia y le dice a Amanda Villavicencio, le dice, entrega el celular. Es cortito. ¿Qué le pasa a Jorge? No están buscando lo que deben buscar. Doctor, ¿cómo es que la Fiscalía permita a Zurita, a la misma hija, que no entreguen el teléfono y que ellos hasta se pongan molestos y sea quienes casi un poco más y dan las órdenes a quién investigar y a quién no investigar? ¿Eso es normal? ¿Eso está correcto o qué? Despacito, lea esto, despacito. Y si quiere, Jorge, que lo vamos a poner a trabajar, que busque el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. 272. ¿Qué dice este artículo? Porque a mí me interesa que la gente vea, que se convenza, para que sepa que en este medio y con mi persona no se le toma el pelo a nadie. ¿Qué dice ese artículo del Código Orgánico Integral Penal? La persona que con el fin de inducir engaño al juez antes de un procedimiento penal o durante él, el caso del procedimiento penal por la muerte de Villavicencio está iniciado, oculte instrumentos o pruebas, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. O sea, los que ocultaron los celulares, si la fiscal estaría al servicio de la investigación, debería por cuerda separada. Significa que la hija del señor Villavicencio cayó en esto.
al decir Claro, de su propia boca que ha lanzado el teléfono. Por eso le pido que Jorge busque el Código Orgánico Integral Penal, saque el artículo 272 y nos lo ponga allí. Incluso ya lo estamos buscando. Pero entonces, por un lado, no manifiestan que no van a entregar los celulares. Que no le saque todo, que no le saque la parte solamente de arriba. Lo leemos. Léanlo. Ya. Antes de eso, doctor, quiero pedir a la gente que ponga los likes. Recuerden que hoy es el cumpleaños de Carlita y pongan sus likes. Mándese. Es importante. Claro, o sea, no, este día no les hemos recordado, pero ya es hora, pues. Ya es hora porque necesitamos... ¿Ustedes creen, a ver, les voy a preguntar esto a la gente que nos está viendo. ¿Ustedes creen que esta forma de manejar la información, el tratar de descubrir la verdad, la va a encontrar en Ecoavis, en Teleamazonas, en otros medios? No la va a encontrar. Entonces, sean consecuentes con el trabajo que hace Ecuador en directo. Sean consecuentes, o sea, no se nutran solamente de lo que ven, sino también apoyen. Ni siquiera les cuesta un centavo poner like. Entonces háganlo, si acaso están comprometiéndose. O tienen miedo hasta de aplastar el dedo. Gracias, doctor. Y si pueden hacer un super chat también. Ahí tenemos, así es, ahí tenemos el artículo 272, fraude procesal. La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante de él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí ya están incurriendo en este artículo. Está incluyendo los familiares de Villavicencio, los que han ocultado el teléfono, porque están obstruyendo la justicia, ocultando pruebas. Y ellos no sé quién va a decir, esto no sirve. Es la única institución que puede decir si lo que consta en el teléfono de Villavicencio es útil o no para la investigación penal es la Fiscalía. Pero no, es como que yo tuviera un celular y digo, no, es que no les doy porque aquí no hay nada. Pero lo único que tiene que ver que si hay o no hay algo en eso es la Fiscalía, pues. Y encima dicen que esto puede dañar la reputación. ¿Qué? La reputación de Villavicencio es tan endeble que con el celular se tira abajo la reputación. Solamente con ese titular, que no lo olviden, y que eso ustedes, así como lo de Álvaro Noboa, eso deben tenerlo a cada rato y ponerlo. Porque el ser humano, si no entiende a la primera, va a entender a la segunda, a la tercera o a la cuarta. El celular puede dañar la reputación de Fernando Villavicencio. Tenemos las declaraciones del tío de Fernando Villavicencio. Ya, mándele. Eso es importante. Amanda, nosotros sabemos que César Gonzaga te entregó el celular de Fernando. Y tú declaraste en la fiscalía que el celular lo botaste en el río Tomebamba. ¿Por qué será? ¿Por qué lo hiciste? La verdad es que nos deja mucho que pensar, ¿no? Incluso hay también deja interrogantes. Deja muchas interrogantes porque incluso ¿por qué será? Le dice. Desde dentro de la familia del señor Villavicencio parecería que las cosas no andaban bien. Desde el momento que lo estaban velando, pues no dejaban entrar a la mamá, a las hijas, a los tíos. Es que ese es el problemita. Primero, lo que dice, repítalo, va a ser bueno que lo oiga la gente. Y póngalo completo, que no lo corte. No, tenemos ese extracto nomás. Sí. No, hay uno más completo. Hay uno más largo. Es un poquitico más largo. Sí. Jorge se ha amanecido tacaño ahora. Vamos a rodarlo. Amanda, nosotros sabemos que César Gonzaga te entregó el celular de Fernando. Y tú declaraste en la fiscalía que el celular lo botaste en el río Tomebamba. ¿Por qué será? ¿Por qué lo hiciste?
Ahí está la interrogante que se hace él mismo. ¿Ya? Es el temita. ¿Qué esconden? Lo único que saben es que fue Correa. Nada más, pero sin ninguna prueba. Sin razón. Pero esconden las pruebas, esconden el celular. No terminan por entender cómo es que los 8 implicados terminaron siendo asesinados. Siempre en conexión con aquellos estamentos que controla el gobierno. Allí fueron asesinados. ¿Acaso que los 6 implicados ahorcados los encontraron en el río Machangra de Quito o en la Prosperina? Ahí no los encontraron. Los encontraron ahorcados en la cárcel que controla el gobierno. Y lo mismo al que lo mataron en la cárcel de Linca y al que lo dejaron morir en la oficina de flagrancia. Y el pueblo no va a entender esto. Que están armando una tramoya para afectar las elecciones. Pero al gobierno de Rafael Correa y al mismo Rafael Correa, porque esas acusaciones son bastante directas, sobre todo las del señor Zurita. Pero no les importa, pues, si usted tiene a la fiscal de su lado, ¿qué le puede preocupar? Entonces tienen la boca suelta para decir lo que ha dicho el testigo protegido. ¿Quién sabe de esa declaración? ¿Cómo es que Zurita sabe de esa declaración? Doctor, ¿cómo sabe? Eso le iba a decir. Ese mismo día Zurita creo que se estaba dando la declaración y él estaba publicando información. Y aparte, otra cosa, este testigo falso que han llevado, el día del asesinato no participó del asesinato, pues dice él que se le ha dañado el coche. ¿Cómo es eso? Creo que era la motocicleta. Pero lo que sí sé es que está sudando las gotas gruesas el testigo, porque es testigo falso. Lo está sudando, porque sabe bien, miren lo endeble que es. Yo soy un estudioso del derecho penal incluso, que es parte de mi formación. Si hay algo endeble, son los testimonios, porque con testimonios falsos pueden hundir a una persona. Por eso en la época de Jesús se puso como uno de los mandamientos de la ley, porque estaban acostumbrados a que alguien decía, a mí me consta esto. Y Jesús veía que todo el mundo juraba. Y también antes de eso los mismos judíos, cuando crean los mandamientos, no jures el santo por el santo nombre de Dios en vano. Lo que están diciendo, dejen de falsear con los juramentos. Porque diciendo, a mí me consta, pueden dañar la vida de una persona. Por eso es que el juez y los fiscales tienen que recibir las pruebas con beneficio de inventario. Tienen que ver si nacen de la realidad. Por eso es que el derecho penal habla de que los indicios penales tienen que ser varios, unívocos, relacionados y directos. Pero tienen que ser varios. Por ejemplo, esto dice este tipo. Primero, ¿cómo lo prueba? ¿Cómo lo prueba? Tienen que probarlo de alguna manera. Voy a poner un ejemplo. El Código Orgánico Integral Penal nos habla de los autores directos, artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Nos habla de los autores directos y de los autores mediatos. Y claro, vamos a poner un ejemplo dentro de la autoría mediata, que dicen, fulano incidió con una posición de preponderancia porque tenía un cargo más alto para que se haga algo indebido. Es lo que llamó la fiscalía y los jueces el famoso influjo psíquico. Entonces uno dice, sí, pero hay que probarlos. ¿Acaso que es cuestión solamente con decir, fulano era el jefe y estos eran los subalternos? Y automáticamente hay influjo. Automáticamente el jefe conocía lo que estaban haciendo los de abajo. Hay que probar cómo se produjo ese influjo psíquico. El influjo psíquico no se produce per se, porque sí, sino en función de cómo operó ese influjo. Por ejemplo, un memorándum, por ejemplo, una llamada telefónica, por ejemplo, una reunión en la que trataron el tema y fulano dijo esto hay que arreglarlo así. Pero no es que solamente por decir, hubo un influjo psíquico y ya se probó la infracción. O sea, vivimos en un país donde una persona inocente la pueden convertir en culpable de la noche a la mañana, así pero de facilito. Y se puede pudrir en la cárcel. Se puede pudrir en la cárcel y total no ha tenido nada vela en el entierro. Entonces ese es el problema que está atravesando el Ecuador, en donde es un peligro
Es un peligro la justicia en la forma como se maneja. Es un verdadero peligro. Quiero pedirle a la gente que está conectada que se suscriba al canal, los que están en el canal principal, suscribirse, que son más de 4.100 personas, en el alterno casi 1.000 personas también viéndonos, y en la fanpage de Face, la fanpage de Ecuador en Directo, les pedimos que nos sigan en la fanpage S en Directo y S en Directo TV. Tenemos aproximadamente 1.000 personas viéndonos en Face, 6.000 personas conectadas en este momento a esta hora de la mañana. Me parece que es una gran audiencia, mi estimado doctor. Verá, a ver, Jaime y Carlita, ponga pantalla dividida a don Jorge. Ahí yo vigilo que no se vaya. No se produzcan. No, hoy no se puede ir. No se produzcan. Me tienen secuestrada. No, es que ahora han de partir el pastel y todo eso. Ya me la sé. Esa ya me la sé. Verá. Bueno, que viva la Santa. Lo que acabé de decir, que viva lo que acabé de decir sobre el influjo psíquico, yo no lo he escuchado a ningún abogado de Correa. Porque no es suficiente tener la razón, sino saberla expresar para que la gente entienda. Entonces, ese es el gran problema que tienen a veces. Tienen abogados, pero que vencen, pero no convencen a veces. Y ni siquiera vencen a veces. ¿Cuál es la autoría mediática? La autoría mediata. Porque hay autoría directa, coautoría y autoría mediata, que es con la que los sancionaron a Correa. Hay 4 posibilidades. Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción. Cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. O sea, el influjo psíquico había que determinarlo. Había que probarlo. No es solamente porque es el jefe. Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o por cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. No probaron, solamente decir hubo influjo psíquico para contar. Tercero, quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenacen o otro medio coercitivo obligan a un tercero a cometer la infracción. Cuarta posibilidad, quienes ejerzan un poder de mando de la organización delictiva, pero tiene que haber primero la calificación de una organización delictiva y tiene que determinarse que el jefe, el capo de esa organización era fulano. Entonces, esto no se probó. Y viene la pregunta del millón, que no estaba preparado para decir, no preparado, yo siempre estoy preparado, pero no estaba previsto que yo hable de eso. Viene la pregunta. ¿Han presentado el recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia sobre la sentencia? ¿Han presentado? Porque mientras no presenten el recurso de revisión, no pueden llevar el tema a las Cortes Internacionales. Entonces viene la pregunta, y esto al corazón va. ¿Y por qué no han presentado el recurso de revisión o no tienen abogados? ¿Por qué no han presentado el recurso de revisión? ¿Y por qué este tema no lo han llevado a la Corte Interamericana? Es clarísimo. Pruébenme el influjo psíquico, pero pruébenmelo. Puede haber influjo psíquico, pero tienen que probarlo. ¿Existe en el derecho penal el influjo psíquico, doctor? Eso no existe. O sea, es garabatear, es dar un calificativo que no existe. Lo que existe son los calificativos que están aquí en el código. Esto fue un invento. Artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Fue un invento al estilo del Ecuador. Y ya se acabó. Y jodas el que esté en el camino. Por eso Gilel, el rabino judío, contemporáneo con Jesús, alguna vez le preguntaron si en un solo mandamiento se puede reunir toda la ley de Moisés. Y él dijo, sí, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Entonces yo le pregunto a Lenin Moreno, a Guillermo Lazo, a los fiscales, a las fiscales, a los jueces, ¿quisieran que hagan contigo lo que ustedes han hecho con otras personas? ¿Quisieran? Incluso a los que a veces derraman. Y yo me muero de, o sea, yo soy curioso a veces en las páginas de la gente que está relacionada conmigo en Facebook, lo que sea. Y a veces veo una persona que destila odio y dice que esto se acabe, que estos se mueran. En este enfrentamiento de Israel con la Franja de Gaza, una señora sacó a relucir el famoso pasaje bíblico de la lucha de Josué contra los amalecitas, contra Amalek, por eso son los amalecitas.
Y entonces puso y dijo que hay que exterminarlos y no sé qué. Yo dije, ni entienden por qué se originan estos problemas en Israel. Pero me meto a la página para ver qué piensa. La siguiente página, hay que amar a Dios, hay que la bondad infinita, Madre Santísima, no sé qué. O sea, destilan odio, pero lo aman a Dios, y lo aman a Jesús, y la aman a la Virgen Santísima. O sea, la gente tiene sus dislates. O sea, vomitan resentimiento, vomitan odio, pero se les ve la página y las monjas de la caridad se quedan cortas. Y lo mismo los hombres. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Yo no puedo pelear con todo el mundo, no puedo dedicarme a eso. Pero lo que hago a veces, veo una persona así, la elimino. Digo, esto no puede estar en mi página. No puede ser un amigo de mi página, una persona dual. Entonces hay que entender, las cosas son sencillas en la vida de entenderlas. Yo la pregunta que les hago, ¿te gustaría que contigo hagan lo que tú has hecho con otras personas? Lo cual no quiere decir que no sancionen cuando hay pruebas, pero cuando se exceden. Hoy lo vemos a un Lenín Moreno vomitando odio y diciendo barbaridad y media. Haciendo campaña por Daniel Noboa. Dice que ha sido uno de los mejores presidentes de la historia, pero no podrá tapar que la plata de Records esté en sus cuentas, en las cuentas de él y de sus familiares. Pues que puede tapar eso, y que además hay que votar por Noboa. Y aquí voy a decir una cosa, que yo no me apropio de las ideas ajenas, lo dijo Pedro Granja. A mí no me gusta apropiarme de una idea ajena, hay mucha gente que se apropia, incluso de las mías, hay mucha gente que repite sin decir esto, lo dijo Augusto Tandazo. Pedro Granja dijo una cosa, y dijo esto, que esto debería ser, pero así que la gente se lo mete en la cabeza. Al testigo protegido, a este que dijo las cosas que dijo, solo le faltó decir, aparte de decir que Correa lo mató, que voten por Noboa. Solo eso le faltó. O sea, fue, y además no se olvidarán de votar por Noboa, porque solo eso falta. Entonces, pero aquí viene el análisis que no le hemos hecho todavía. Cuando tenemos una candidatura que comienza en el camino a encontrar un baratillo de ofertas y a desdibujar las cosas, como lo que ustedes analizaron, por ejemplo, con el general Arauz, que voy a desaparecer la SNAI. Ya, ok, y eso no cambia nada. O sea, es nada más un cambio. Vayan y cambien esa institución y pónganle otro letrero. Y algunos maquillajes, eso no resuelve el tema. Porque incluso buena parte de la delincuencia común se debe a las pocas oportunidades de empleo y a la situación económica que vive el Ecuador. Entonces, cambiando el nombre de tal nombre por una central de inteligencia, lo que sea, con eso no se resuelve nada. Que los $60 para las madres, que el plan Mi Casa Linda, a 25 años plazo y 4% de interés, que no hay un dólar. El gobierno está dejando las arcas como pepa de guava. No hay. Que tiene un plan Fénix para la seguridad. ¿Y por qué no lo metiste pues, en el plan de gobierno inscrito en el Consejo Nacional Electoral, Daniel Noboa? ¿Por qué no lo metiste? Y esto de lo último, que es un recurso electoral, el tema del testigo protegido. Entonces viene el tema, ¿será porque Noboa está bien en las encuestas y en los pronósticos electorales? ¿Será porque está bien? Porque si él está bien, ¿para qué hacen tanto malabar? Es porque saben que están cayendo y no dejan de caer. Entonces, lo salva un milagro, y parte de estos milagros, mal utilizada la palabra posiblemente, porque los milagros son para otras concepciones, aparecen estas cosas como el testigo protegido, que no puede ser testigo porque es un testigo. En derecho penal es un testigo impropio. Y un testigo impropio no jamás puede ser un testigo protegido, porque el testigo impropio es parte de el cometimiento de la infracción, del delito. Y esto que no lo sabe la Fiscalía. Y si no lo sabe, estamos fregados. Que no entiende que si él fue parte de esta tramoya, sencillamente este hombre tiene que ser procesado penalmente como autor de lo que se iba a hacer, porque él conocía del autor por omisión, porque él sabía de los preparativos, como lo dice la Fiscalía. Recuerde lo que se leyó en el comunicado de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo es que es testigo protegido? O un reo no puede ser testigo protegido. Puede ser colaborador eficaz,
que es otra cosa, es otro mundo. Papas no es igual a yucas, es otro mundo el derecho penal. Entonces no nos tomen del pelo. Peleen limpio, hasta en el fútbol es el fair play. Jueguen limpio, pero no jueguen de esa manera. Pero además hay otra cosa que se nos está yendo, y ya la Carlita de querer que irse. No, señor, la Carlita no se va todavía. La Doctor, Carlita déjeme no se agradecerle va. a algunas personas que están haciendo aportes. Andrés Poma, gracias por su aporte. María Montero también ha hecho un aporte y envía un mensaje a Carlita. Feliz cumpleaños, Carlita. Nos encanta todos los programas, especialmente la entrevista al doctor Tandazo. Saludos desde Toronto, Canadá. Esperamos el domingo ganar, dice, con Luisa González, para que la patria cambie. Son mensajes de nuestros fieles seguidores. Gabriel Escobar también hizo un aporte. Yolanda Martínez, gracias a la gente que está aportando y también está haciendo los likes. Byron Andrade también ha hecho un aporte. Ahora sí, doctor. A ver, a Jorgito le pido, para que es bueno mostrar. En mi Twitter de estos días, para que no se pierda, está el comentario sobre esto que pide que se les dé trabajo, que dice que se les va a dar trabajo a la gente de 14 y 15 años. A ver si Jorgito me ayuda con ese Twitter que saqué yo. ¿Es de estos últimos días? Estos últimos días, 3, 4 días. Twitter de ahora. Ya, o sea, ya lo voy a buscar. Doctor, entonces, déjeme mencionar a alguien. Tony Vera también, gracias por su aporte. No nos ha puesto mensaje, pero muchísimas gracias. Es importante que nos ayuden. María Montero también en el canal Alterno también nos envía sus saludos desde Toronto, Canadá. Un abrazo gigante para todos ellos. Este tuit en el que usted hace relación, doctor Tandazo, justamente habla de los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque sin duda alguna Daniel Noboa ha afianzado o trata de afianzar su campaña política en los jóvenes, pero ¿realmente se puede dar este empleo a estos jóvenes de esta edad? ¿Bajo qué condiciones? ¿No? Porque bajo qué condiciones se encuentra esto amparado en la ley y no se vulneran derechos. Por eso Jorgito tiene que encontrarme mi etiqueta, o claqueta que se llama. Y se mandó otra perla, doctor. No sé si vio la otra perla que se mandó el candidato Noboa, que dice que va a crear la Agencia Nacional de Inteligencia porque el SNAI no funciona. No sé qué es lo que quiere hacer. Eso ya lo comentamos. Eso ya lo comentamos. O sea, es un cambio de membrete. Cambio de membrete que no cambia la realidad del tema. Pero además, como lo dijo el general Arauz, la policía tiene una unidad de inteligencia penitenciaria. No jodan, no jodan. Ahora, que no funcione, cambie la gente. Pero está perdido. No es que cambie el nombre. Noboa. ¿Pero por qué no funciona? Porque es la gente que colocó Lazo, y Lazo es Noboa y Noboa es Moreno. Es como el CENESID con el Ministerio de Salud. Claro, o sea, el hombre no sabe. No sabe, Doctor, no sabe de la ¿cómo materia. va a gobernar Noboa si llegase a ganar la presidencia de la República? Yo a ratos creo que él no tiene ni siquiera idea quiénes son los dirigentes, los que están trabajando en la campaña en X provincia del Ecuador. ¿A quién pondrá en cargos de gobernadores, intendentes, coordinadores zonales y todo? Porque él en realidad apareció de la nada. Y ojo, y hay mucha gente que ha tratado de pescar a río revuelto, como lo dice el licenciado de la Cruz, en cantones, en provincias, que se han autoproclamado dirigentes, ¿no?, de un movimiento que básicamente estaba en el aire. Entonces no hay una estructura que nos asegura de que efectivamente pueda devolverle la institucionalidad a todas las instituciones del Estado. O sea, verá, él tiene cero experiencia en la administración pública, cero. Mientras Luisa González ha tenido 18 cargos de relevancia en la administración pública, incluso cargos antes de participar en el gobierno de Correa y cargos después ya se fue Correa. Lo cual quiere decir que conoce de muchas cosas y que no siempre han estado de la mano de Correa para tener cargos en la administración pública. Pero ¿quién es Villavicencio? No conoce nada de nada. Y en la asamblea,
cuando tuvo que asistir, no asistía a las sesiones importantes, porque le temblaba. Las marimbas timbas, le temblaba. Entonces no iba a las sesiones importantes. Le mandaba a su suplente, a su alterna, Ana Carolina León Suárez. Pero sí se habla del que fue el que más proyectos presentó. Le dan haciendo 4 porquerías allí para que algo brille, pero viene un tema. Dice que tiene una maestría en administración pública. A ver. Esto sí es grave, porque el derecho en materia de contratación y administración pública es muy diferente el derecho anglosajón del derecho latino, porque parte de concepciones totalmente diferentes. Voy a partir de una para que me entiendan. En el derecho anglosajón, el dueño de los recursos naturales es el privado, no es el Estado. Si una persona tiene una hacienda y en la hacienda se descubre petróleo, el petróleo es de ese hacendado. Entonces, otro concepto. Y no se ha desarrollado el derecho administrativo precisamente por muchos de estos temas, porque todo está privatizado. Entonces, el derecho latino es diferente y nuestro derecho viene del derecho latino, del derecho romano, del derecho francés, del derecho español. Entonces, que estudió administración pública en Harvard, pero Estados Unidos es derecho anglosajón. Entonces, ¿qué sabe de administración pública latinoamericana? No sabe nada. Doctor, ya tenemos... Es como que una persona fue a estudiar acupuntura en la China, pero pongo un estudio médico acá, pero con medicina occidental. Oye, pero tú fuiste a estudiar acupuntura. Pero es para la China, pero no para acá. Entonces, administración pública, ¿qué sabe el hombre? ¿Qué pasó con Jorgito que no encuentra en mi Twitter? No, ya lo encontramos, justamente eso le iba a comunicar, doctor, que encontramos el tweet. Vamos a poner el video. Que alguien lo lea. Primero que lo lea mi comentario. Bien. La Constitución en su artículo 46 establece: se prohíbe el trabajo de menores de 15 años. Que un ex asambleísta no conozca esto, que es elemental, significa que cree que el Estado es su hacienda bananera. Ese fue pues el comentario del doctor Augusto Tandazo en función de la exposición que hizo durante un conversatorio con jóvenes el candidato a la presidencia Daniel Noboa. A ver, ahora córranle el video de Noboa. Porque hay mucho joven que puede trabajar también en construcción, en infraestructura del Estado. Ese joven de 14, 15 años va a poder ayudar a su madre en el dinero de la casa y va a estirarlo lo más que se pueda. Ya. Entonces, ya. Ahora sí, vamos a volver a comentar. En la Constitución, señor Noboa, la Constitución prevalece sobre todas las normas del ordenamiento jurídico, porque es la norma suprema. Y cualquier norma secundaria, si es contraria a la Constitución, carece de eficacia jurídica, como dice el artículo 424 de la Constitución. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que se prohíbe el trabajo de personas que estén, lo vuelvo a leer, aquí tengo la Constitución. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años. Se prohíbe, está prohibido. Noboa, está prohibido. Así tú ofrezcas, no puedes, porque el momento que actúes contra la norma constitucional, te vas a meter en camisa de 11 varas. Entonces no puedes hacer eso. Pero además demuestra una ignorancia supina en lo siguiente. De acuerdo a la ley de la juventud, donde se establecen las edades, en esa ley dice que los jóvenes son entre 18 y 29 años. 18 y 29 años, Daniel Noboa. Entonces tú no puedes hablar porque tienes plata, porque tienes dólares, porque naciste en Miami. Tú no puedes ser ignorante y decir los jóvenes de 14 y 15 años, porque de 14 y 15 años no son jóvenes. Entonces tenemos de candidato una persona que realmente está en la madre. Y encima quiere que trabajen cuando lo prohíbe la Constitución. Es el candidato que tenemos, ¿se puede imaginar? Es que así trabajan en las bananeras. Entonces él requiere urgente
no para ser presidente, porque no va a llegar. Tener un asesor para que Medio lo oriente, pero un asesor para que Medio lo oriente, pero él cree que le van a traer un asesor del Medio Oriente. Para que Medio lo oriente, porque el hombre no sabe dónde está. Lo único que sabe es que tiene una billetera, lo único que sabe es que tiene una billetera y ya, y el resto es camisetitas y vender una imagen light. Yo soy joven, pero los jóvenes a los que les hablo están muertos de hambre, no han ingresado doctor, a la universidad. Hay una contradicción ahí, porque un joven de 14 a 16 años está casi por culminar la secundaria, y de lo que debería de preocuparse es por el ingreso a la universidad. A los 18 termina. A los 18. El adolescente. Ya. El adolescente de esa edad, su preocupación más grande es poder ingresar a la universidad. O sea, los jóvenes no van a estudiar y prepararse para. O sea, para el candidato no van a estudiar los adolescentes, porque van a estar trabajando. Pero según Verónica Abad, la educación tiene que no puede ser gratuita ni la salud. Pues. Entonces irán fundando el Kushkis para pagar. Entonces, si el pueblo, vean mis amigos, si el pueblo no entiende lo que está pasando, ya entonces definitivamente no quieren abrir los ojos. El tema es grave. Tenemos una persona que desconoce todo. ¿Qué asesores tendrán? ¿Cómo le pueden decir, di que vas a dar trabajo a los jóvenes de 14 y 15 años? Yo sí quiero decir algo, doctor, y decirle a la ciudadanía, los adolescentes que trabajan a los 14, 15, 16 años, no trabajan en construcción ni en venta informal porque quieren. Trabajan porque lo más probable es que sus padres no consiguen trabajo, porque no tienen oportunidades, porque algo pasó. Y eso involucra el que no puedas continuar de pronto con tus proyectos o con tus ideales de adolescente. Lo digo en mi caso propio, ¿no? A mí me tocó trabajar a los 15 años porque mi papá falleció y mi vida cambió. Quizás doy gracias de que soy periodista, pero no era lo que yo quería en ese momento. Mi sueño no era ser periodista, yo lo digo frontalmente, yo quería ser médico veterinario. Porque le gustan los animales. Porque me gustan mucho los animalitos. Pero el tener que trabajar, el tener que buscar ayuda para aportar hizo que en ese momento ese sueño, ese ideal que yo tenía se vea frustrado, ¿no? Entonces sí quisiera dejar esto claro, porque el adolescente tiene que ser adolescente, tiene que vivir sus etapas. Qué bonito es que una persona pueda vivir las etapas de la vida y que el Estado te dé las garantías y las condiciones para que tú puedas vivirlas. Porque son etapas que no vuelven. Porque son etapas que no vuelven. Disfrutarlas. Doctor, llegamos a la recta final ya de este análisis que ha sido muy interesante y que de alguna manera esto ayuda para que la gente despierte. De lo contrario, nos vamos al desastre que tenemos, tal vez a peores consecuencias. Claro, yo veo la desesperación de la candidatura de Noboa por reflotar y le veo que está dando patas de ahogado. ¿Por qué se dice patas de ahogado? Porque cuando una persona no aprende a nadar, a ponerse como debe ponerse y nadar, se va al fondo. Entonces está dando patadas de ahogado, se está yendo al fondo. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que saber lo que va a decidir este fin de semana. Y no puede pensar que la oligarquía se va a suicidar. La oligarquía, así tengan dinero, pregunta del millón al pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes creen que Daniel Noboa quiere entrar a la presidencia por ganar $6,000 de sueldo? No. Es más, hacen el show y dicen, yo voy a donar mi sueldo a la Junta de Beneficencia, no sé quién, no sé cuánto. No necesitan. ¿Por qué quieren entrar? ¿Por figurar? No necesariamente, porque saben bien que terminan mal como terminó Lazo y como terminó Moreno. Moreno no puede volver acá y él lo sabe. Por figurar en algo. Pero no, es por mantener el estado de cosas de una sociedad injusta que no ha trabajado, no para dar dádivas, no estoy diciendo de eso, sino para generar oportunidades en la gente, para que la gente pueda vivir dignamente, ganándose su salario digno y que pueda promocionarse y trabajar en su mejor porvenir. Entonces,
como eso no se hace, entonces ellos quieren mantener el estado de cosas, eso se llama el statu quo, el establishment, como está, un establishment basado en la opresión de unos pocos por sobre la gran mayoría. Por eso se turnan, ahora quieren turnarse entre el traidor, el banquero y ahora el empresario bananero. El empresario bananero que no pagan impuestos. Entonces, si tu pueblo ecuatoriano crees que esa es tu solución, entonces tu problema está aquí. Pero yo no creo. Yo creo que la gente, ese porcentaje alto de indecisos, me dice que hay gente que no está indecisa, sino que quieren tener cuidado. Les voy a contar una anécdota con lo cual termino. Aquí en Quito, aquí donde yo vivo, en el Valle de los Chillos, hay un supermercado muy grande. Y cuando yo les pregunto a los cajeros, a la gente que atiende, les digo, ¿por quién van a votar? Me dicen con voz baja, vamos a votar por Luisa. Pero aquí estamos diciendo que vamos a votar por Noboa, porque si no nos pueden sacar. Entonces, si les hacen una encuesta, ¿y por quién va a votar? Van a decir por Noboa, si están con cámaras, están con grabadoras. No van a perder el cargo diciendo voy a votar por Noboa. Entonces hay mucha gente que dice digo que voy a votar por Noboa, pero a la hora de la verdad se viene de otra manera el voto. Entonces es la desesperación, ya no saben qué más ofrecer, ya no saben qué más. De pronto rifan un pasaje para irse a la luna en el próximo vuelo espacial. O sea, ya no saben qué hacer. Entonces lo que hay que dejar es no pararles, no difundir lo que ellos hacen mucho. En esto les pido que sean cuidadosos al repetir determinadas cosas que ellos promueven, porque también de eso queda algo. Entonces hoy, por ejemplo, hemos reproducido cosas muy bonitas. Eso hay que seguirle dando para que la gente entienda que esa vaina que van a dañar la reputación a cada ratito. Para que la gente vea que ahí no había una monja de la caridad. De ninguna manera. Entonces, tenemos que seguir esta eterna lucha por lograr que la sociedad mejore. Y en esa tarea estamos comprometidos con el país, con el mundo y con tantas cosas, para lograr que no nos dominen mentalmente. Esa es la labor de este tipo de medios, la labor que ustedes hacen, y esto tiene que la gente recompensar con los likes y con los superchats. Y así lo está recompensando, doctor. Gracias a John Zurita por ese mensaje tan bonito que me ha enviado aquí al superchat y por ese aporte. Muchísimas gracias a él. Y bueno, pues tenemos un sinnúmero de mensajes. La gente ha hecho sus aportes. Feliz cumpleaños, Carlita. Dice Tony Vera, feliz cumpleaños, Carlita. Su sonrisa es un influjo psíquico. Vea usted, se puso... En mí. Dice, alumbra mi día. Doctor Tandazo, muchas gracias. Nos saca de la ignorancia. Gracias por dedicar su vida a iluminarnos el camino, sobre todo el del conocimiento. A ver, Carlita, a ese que le mandó el mensaje, bloquéelo inmediatamente. No, porque le está mandando también saludos a usted y le está agradeciendo. No. Él me utiliza a mí para hablar del influjo psíquico. Ya demostré que el influjo psíquico no existe. Entonces me está mintiendo. No, okay. influjo psíquico tal vez en el amor. En él, dice. No sé, pero por si acaso, bloquéelo. Carlita, un abrazo enorme en su cumpleaños. Jaime, igualmente un abrazo y sigamos sin desmayar. Seguimos porque este país no puede este país manejar unos cuantos sapos vivos. Lo comprometo para el día domingo, porque vamos a hacer 2 jornadas. Para la gente que está conectada, le anticipo, vamos a estar desde las 6 que se inaugura el proceso electoral hasta las 11 de la mañana. Pero quiero que usted nos acompañe el día domingo en la mañana. ¿Qué le parece, doctor? ¿Y a qué otras horas tiene cómo acompañarla? Al final, empezamos a las 4 de la tarde hasta las aproximadamente 10 de la noche. Bueno, a mí póngame para la tarde y lo más avanzado posible. Bueno, está bien, doctor. O sea, yo no quiero jugarme ningún riesgo de hablar antes de las 5 de la tarde, porque usted sabe que nos tienen ley. Mañana van a decir que estamos incidiendo en la votación y pueden quitarnos derechos civiles, y creo que yo los necesito, los derechos civiles y políticos.
especialmente Gracias. mirando la producción de futuro. Doctor, nos vemos el que entonces. quiera entender, que entienda, y el que quiera oír, que tenga oídos, que oiga. Listo, doctor, muchísimas gracias. Gracias al doctor Augusto Tandazo. Gracias, les mando un abrazo enorme a ustedes dos y que la sigan festejando a la cumpleañera, porque yo sé que de aquí viene el pastel. Hasta las 15. Un abrazo para Carolita, dígale que le mando un abrazo gigante. Ella le quiere mucho, usted sabe. Usted sabe. Gracias, que pasen muy bien y sonriámosle a la vida porque están desesperados los que están caminando en contra de la historia. Más bien tengámosles pena porque son así. Gracias, nos estamos viendo el domingo. Así es, doctor. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Un abrazo al doctor Augusto Tandazo en el análisis de los días miércoles.